Aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar los importantes cambios que anunció ayer el gobierno en la cúpula del Banco Central. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, justamente, como decíamos recién, el gobierno reemplazó a Federico Sturzenegger en la conducción del Banco Central por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, para hacer frente a la corrida cambiaria. Sin embargo, a pesar, ¿no?, de estos cambios, si bien a una menor velocidad que ayer, el dólar anotó hoy un nuevo récord histórico de 28 pesos con 85. Rodrigo, ¿qué opinás sobre este cambio en la conducción? ¿Estás de acuerdo con esta modificación que introdujo el gobierno? Bueno, creo que lo primero es entender cuál es la lógica que está detrás de esto. Creo que el gobierno en algún punto entiende que seguir dejando flotar el tipo de cambio y seguir con esta dinámica va a tener importantes impactos en la economía. Eso me parece un primer rasgo. Creo que la decisión sobre una figura que ya estaba muy desgastada, que había perdido credibilidad, a la cual el mercado no la terminaba de entender en los últimos días, a esa figura se la cambió por digamos, un cirujano, un trader. Yo creo que el foco hoy está puesto en frenar la corrida, en calmar a los mercados, en anclar las expectativas. Digamos, si el gobierno no logra anclar las expectativas, cada vuelta de suba de tipo de cambio es una expectativa o una aceleración inflacionaria y en última instancia un mayor impacto sobre la actividad económica. Entonces, me parece que el gobierno entiende que la clave es frenar la hemorragia y en este sentido pone a un jugador del mercado que viene con reputación, que pareciera que va a armar un equipo también con fuerte ascendencia sobre el mercado. Me parece que hoy la prioridad es frenar el tipo de cambio y no controlar la inflación. Todavía igual hoy no vimos ese tipo de movimientos, no vimos hoy una intervención, ¿no?, del Banco Central en el mercado cambiario. Bueno, de hecho, el dólar anotó, como decía hace unos instantes, un nuevo récord hoy cerrando muy cerca de los 29 pesos. Sí, a ver, yo creo que la definición se tomó ayer por la tarde. Digamos, hay un equipo económico que se está yendo, el directorio. Digamos, hoy creo que no era un día para desplegar una estrategia. Me parece que los cambios se precipitaron, nadie esperaba el salto de tipo de cambio de 25 a 28. Digamos, los acontecimientos tuvieron una velocidad muy marcada y yo creo que hoy el mercado, más allá de que el minorista siguió subiendo, se ubicó en el entorno de 28, con lo cual, digo, no hay... Yo diría que fue exactamente, fue un empate. Yo diría que fue un empate entre la nueva autoridad y el Banco Central y el mercado. Lo que hay que ver es el lunes si efectivamente cómo se despliega esa estrategia de intervención, porque el mercado va a querer mayores definiciones. ¿Crees, Rodrigo, que basta con un cambio, con un movimiento de piezas dentro del gabinete? ¿No era necesario por ahí caras nuevas en este gabinete económico para justamente refrescar la gestión económica? Yo creo que lo importante en estos momentos es poner, digamos, que el mercado puede decodificar rápidamente lo que está pasando. Y Caputo es una persona que venía con muy buena imagen por su gestión en la corrida anterior, por el financiamiento que consiguió a principio de año. Es una figura que viene anotándose muchos logros en lo financiero y me parece que el gobierno lo que buscó es utilizar ese capital, digamos, ese capital de mercado para tratar de frenar, como decía antes, la hemorragia. Obviamente esto se tiene que después ratificar con acciones concretas. Pero algo, Rodrigo, que sigue generando confusión es esto que trasciende acerca del acuerdo y lo que está, de hecho, escrito en la carta de intención acerca de la exigencia, ¿no?, del Fondo Monetario de que la moneda flote, ¿no? Y eso también es algo que genera ruido y genera la confusión de los mercados. Porque si la exigencia
del fondo para este acuerdo tan importante es que la moneda flote, entonces ahí obviamente los operadores esperan que la intervención del Banco Central sea limitada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que digamos, el mercado tiene que entender que la letra está escrita con un tipo de cambio de 25. La realidad es, digamos, cuando hay movimientos desestabilizadores por las condiciones que sean, acá el Banco Central va a tener que poner cuerpo, va a tener que poner reserva, va a tener que poner futuro, va a tener que subir la tasa. O sea, la letra, no se puede leer las letras frías de los acuerdos, porque también el acuerdo plantea un objetivo de 30% de inflación. Entonces, si el tipo de cambio se va a 30, yo no puedo pensar en una inflación del 30 para este año. Estoy plenamente de acuerdo con vos, pero ningún funcionario de gobierno ha sido claro en este aspecto. Ningún funcionario de gobierno ha salido a comunicar claramente esto como vos lo estás diciendo. Bueno, hubieron otros puntos. Yo creo que cuando la carta de intención generó más dudas que tranquilidades, y el hecho de que el Banco Central no intervenga en una rueda de poco volumen, porque ayer no estamos hablando de un volumen récord de operaciones, estamos hablando de menos de 500 millones, fue un día de poco volumen, no está claro si vos no tenías voluntad para intervenir, por qué interveniste los días anteriores, si el gobierno no tiene, digamos, si quiere respetar este mandato, no hubiese cambiado el presidente del Banco Central, y en el peor de los casos, para plantear un escenario alternativo que no se dio, hubiera dejado flotar el tipo de cambio, quema la figura de Sturzenegger y pone una nueva figura. Nada de eso pasó. Caputo salió a anunciar que la semana que viene entran los 7.500 millones del acuerdo con el fondo. Coincido con vos que las señales no son nítidas, y eso es lo que preocupa al mercado, porque, digamos, el que apostó al peso perdió. Definitivamente. Entonces, el mercado el Banco Central tiene que ser más contundente, la comunicación del gobierno tiene que ser más contundente. De lo contrario, vamos a estar discutiendo una economía con un serio problema de cara al segundo semestre. Bueno, justamente, ¿no? Hablando de las consecuencias negativas que esta importante devaluación va a tener sobre la actividad económica, ¿qué proyecciones, obviamente, en la medida de lo que te permite, en un contexto que es muy cambiante, tenés para lo que queda este 2018? Mirá, justo hoy hacía una presentación con algunos clientes, y lo que planteábamos es que cada vuelta de suba de tipo de cambio es como un resetear de nuevo en el modelo, ¿no? Entonces, arrancamos pensando un tipo de cambio por de el impacto que esto tiene en el salario real, en el poder adquisitivo. Exactamente, porque esto, fíjense lo que pasó en mayo. En mayo los precios minoristas subieron 2%, pero los mayoristas 7%. Nos queda un minuto para redondear. Bueno, entonces el punto de fondo es, en este escenario va a haber aceleración inflacionaria y va a haber caída de la actividad. Yo creo que el gobierno tiene que generar una barrera de contención con el tipo de cambio en estos niveles, porque seguir soltando y corriendo esto implica que la economía va a sufrir mucho más de lo que se espera, y en consecuencia la sociedad. Vamos a continuar con el maleficio de los años pares, ¿no? Con un crecimiento negativo en este 2018. Yo creo que sí. Pasamos de una proyección de crecimiento de 2% a un menos 0,5%, que es lo que proyectamos nosotros. Muy bien, bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre los sucesos que se están dando en la economía y las consecuencias que pueden tener para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.